Ahora sí, buenas noches a todos los participantes. Buenas noches, profesora Juliana. Para los que están llegando, que no conocen a la profesora Liliana, vamos a presentarla, a la profesora Juliana, vamos a presentarla nuevamente. Es magíster en psicología educativa, licenciada en educación, con más de 17 años de experiencia en enseñanzas del inglés como segunda lengua. Actualmente es directora de formación de una de las empresas que se desarrolla a nivel corporativo y profesional, coordinadora del Instituto de Idiomas de un reconocido colegio ubicado en La Molina. Bienvenida, profesora, a este espacio de aprendizaje. Hoy es su segunda sesión. Bienvenida a este espacio, todo suyo, profesora. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente, esa es nuestra segunda sesión. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la gamificación como tal, vamos a conocer algunos programas que hemos estado utilizando últimamente en el tema de gamificación, de participación activa, vamos a hablar de evaluación formativa. Voy a mencionar un poco de lo que es el concepto básico de la evaluación sumativa. Igual todavía creo que nos quedan un par de minutitos para esperar a sus compañeros. Somos 9 hasta el momento. Empezamos 7 en punto para poder ya iniciar. Ahora sí, bueno, buenas noches con todos. Empezamos con la segunda sesión de la enseñanza de inglés en la educación básica regular con enfoque CLIL y vamos también a hablar de lo que son herramientas digitales. Yo sé que muchos de nosotros tenemos enseñando bastantes años en lo que es ya educación como tal. Y yo creo que muchos de ustedes también me van a poder decir qué cosas sienten que han cambiado en de lo que venía a ser la educación básica regular hace 10 años, la educación básica regular prepandemia, la educación básica regular ahora. ¿Qué diferencias podemos apreciar? ¿Qué cosas hacías que ya no haces? ¿Qué cosas hacías que haces, qué cosas no hacías o no conocías que ahora sí haces? A ver, abro el chat entonces para que puedan ustedes empezar a darme sus ideas y a contarme un poco qué cosas hacían diferente antes de la pandemia, hace 10 años, que ahora son nuevas, que ahora han dejado de hacer y por qué.
Natalia, cuéntame, estás levantando la mano. Bueno, la educación ha cambiado tremendamente. Antes era de manera vertical y de manera horizontal. En realidad, simplemente los estudiantes copiaban y escuchaban todo lo que decía la profesora. Ahora, actualmente, si estamos hablando de una educación en donde quizás no está interviniendo la tecnología, pues los alumnos descubren en realidad el tema del cual se va a tratar, ¿no? Eh, Simplemente la profesora, no sé, por ejemplo, ¿no? Hablando a título personal, pone un ejemplo en la pizarra, no sé, como I am playing volleyball, ¿no? Entonces, el alumno va a ir descubriendo qué tema es, qué es lo que está haciendo, ¿no? O quizás va a poner un dibujo, o quizás va a poner un esquema y se va a ir dando cuenta de cuál es la gramática que se está usando, de cuál es el tema que se va a tratar, o de repente iniciar con una canción. Entonces, ir adquiriendo o ir recolectando los conocimientos previos que pueda tener el estudiante para a partir de ello poder iniciar la clase, ¿no? Ya sea con una dinámica, ya sea con un juego de Wordball, en el caso que si se estuviese usando tecnología, ¿no? Ya sea en una educación mixta, ¿no? Que se esté utilizando recursos tecnológicos en una educación presencial, ¿no? Entonces, ahora en realidad ha cambiado muchísimo. La educación ya no es de que simplemente el profesor llega y comienza a hablar del tema y los alumnos copian. Ahora es mucho más participativa, hay mucho más interacción, hay mucho más trabajo grupal, participan muchísimo los alumnos, habla más el alumno que el profesor, entonces es algo más dinámico que lo que sucedía hace mucho tiempo atrás, ¿no? Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por tu participación. Muy, de verdad, nos enriquece bastante la clase porque es verdad. Si se dan cuenta, hace 15, 20 años, cuando nosotros estábamos en el colegio, ¿tú qué le ibas a discutir a tu profesor si estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo? O es más, ¿qué le ibas a decir que su clase era aburrida? O sea, por ejemplo, a mí me pasaba, y eso es algo que conversábamos la clase anterior, la motivación, el ambiente seguro y el hecho que las personas se sientan seguras y cómodas dentro de un salón de clase, la parte emocional, influye mucho en el aprendizaje. Si no hay motivación, no hay aprendizaje. A mí me pasaba, a título personal hablando, yo le tenía terror a las matemáticas, pero no por las matemáticas, sino porque mi profesora, cuando yo no entendía algo, a mí me cuesta bastante entender los números, era como que, ¿pero por qué no estás prestando atención? ¿Qué has estado haciendo? Y yo, mirando la pizarra, te lo juro, pero no lo entendí. O sea, entonces ya me daba miedo preguntarle porque se molestaba y hasta ahora, a mis casi 40 años, todavía no me gustan los números. Yo sé que no estoy en la misma situación como adulto, puedo darme cuenta objetivamente, pero aún así ya tengo esa sensación de que no estoy cómoda con las matemáticas. Entonces, hasta ahora sufro bastante con las matemáticas. Y eso pasa mucho con nuestros estudiantes. Hace poco hicimos un diagnóstico en una empresa a la cual estamos brindando un servicio de taller de inglés como segunda lengua y muchos, si no es por decir más del 50% de los colaboradores me decían que no les gusta hablar, que tienen vergüenza o que no quieren hablar. Y entre conversación y conversación para tratar de ver qué cosas son las que están haciendo que esto suceda, porque estamos hablando de personas entre 30 y 50 años, todos coincidían, si no es en su mayoría con lo mismo, de que habían tenido una mala experiencia de pequeños cuando intentaron hablar en público o que habían tenido una respuesta, como que muy cortante o una respuesta muy directa, una respuesta que los hizo sentir mal por parte del docente en ese momento y que les creó una impresión tan fuerte que ahorita, 30, 40 años más tarde, todavía no pueden hablar en inglés delante de alguien porque se mueren de vergüenza de que alguien se burle o que alguien los juzgue. Se sienten juzgados. Entonces, parte de la dinámica es que ellos entiendan pues que no estamos en una inquisición, que no vamos a castigarlos por equivocarse y que el error es el primer paso para el aprendizaje. Pero ¿qué pasa con esto? Que lamentablemente, especialmente en los adultos, felizmente ya se está rompiendo este paradigma en los niños, esto de el error como algo o como una oportunidad de aprendizaje es un aprendizaje nuevo, es un aprendizaje de la educación de ahora. Antes el error era castigado y lamentablemente eso generó muchas personas que no toleran equivocarse, se frustran ante una equivocación. Entonces, eso es lo que causa que la educación antes
Si bien es cierto, nosotros aprendíamos muchas veces con miedo. Aprendíamos muchas veces a la fuerza, porque tenías miedo que te dan roche, porque tenías miedo de quedarte sin recreo, porque tenías miedo de la reacción de tu profesor o tu profesora si no tenías la tarea. Lo que ahora es un aprendizaje divertido, es un aprendizaje activo, es un aprendizaje participativo. Más importante aún, es un aprendizaje constructivo. Está probado que si nosotros construimos el aprendizaje, nosotros realmente podemos crear productos con esto y eso va a hacer que nuestro aprendizaje sea realmente significativo y no memorístico. Muchos de nosotros hemos pasado cursos que no volvimos a usar en nuestra vida porque no tenían nada que ver con lo que estudiamos. A mí siempre me han gustado las letras, siempre me ha gustado la parte de psicología, la parte de filosofía, la parte de análisis. Pero física, química, biología, eso para mí, cero. Nunca me llamó la atención, nunca pasó por mi cabeza estudiar algo que tuviese o necesitase ese tipo de materias. Entonces, eran un dolor de cabeza, me costaba mucho memorizar, me costaba mucho la parte numérica. Entonces, todas esas cosas hacen que uno al final cree un rechazo inconsciente hacia esas situaciones. Más aún si tú te sentabas, te daban tu tabla periódica y te decían, bueno, apréndetelos y no sabías ni por dónde empezar. Entonces, una vez que tú tienes la oportunidad de construir con lo que estás aprendiendo, eso hace efectivamente que tu estudiante, por más que no le guste una clase, pueda participar de ella y empiece a conectar. A ver, voy a aprovechar en leer lo que me está conectando. Yvonne dice, las clases son más participativas y dinámicas, además de que la virtualidad llegó con la pandemia para quedarse. Los recursos tecnológicos son indispensables, es cierto. Y ahorita vamos justo a comentar un poquito acerca de esto, porque les apuesto que no fui la única que sufrió en la pandemia el antes y el después de lo que era yo como docente en la virtualidad con la tecnología en la pandemia es realmente impactante. Antes de la pandemia yo no sabía más que usar Word, Excel, porque no utilizaba casi recursos en la computadora. Usaba Word para hacer mis fichas, usaba Excel por ahí en algún momento, pero no utilizaba recursos digitales porque muchos de los colegios no contaban con recursos digitales. Entonces no era una necesidad. Yo estuve 10 años en un colegio del estado que no contaba con un Smart TV, que no contaba con un proyector en el aula. Es más, nuestro multimedia era la radio, esa con la que estereotipan a las profesoras de inglés, siempre con su radio en la mano. Ya, tal cual, nosotros utilizábamos nuestra radio, llevábamos nuestra radio, porque era nuestra multimedia en ese momento. Entonces, cuando llega la pandemia, cuando llega la virtualidad, mi computadora era una Chromebook que ni siquiera tenía, creo que 50 gigas de almacenamiento. Yo no sabía qué hacer para poder dictar. Tuve que aprender, tuve que desaprender mi forma de dictar 10 años antes con material real, con material con Realia, con material didáctico, con cosas concretas, porque tuve que empezar a utilizar la virtualidad como herramienta. Estábamos en casa y no podíamos hacer nada. Y ahí tú te das cuenta que la virtualidad tiene muchas ventajas. Y una de esas ventajas fue que llegó para quedarse en nuestra forma de educar. Nosotros ahora tenemos un híbrido, pero tenemos un híbrido que nos sirve para poder motivar a nuestros estudiantes, para poder crear un ambiente seguro de trabajo, para poder interesarlos con cosas que ellos tienen al día a día. Ahora los chicos son mucho más tecnológicos, ahora los chicos son mucho más de gamificación. ¿Por qué? Porque crecieron con la tecnología, nacieron con esa tecnología. En mi caso, yo he pasado por todas las mutaciones de los teléfonos celulares. Desde que él era un ladrillo que solo tenía una antena y parecía teléfono fijo porque la batería le duraba creo que media hora. He pasado por el sapito este que sacó Nokia, el azulito que se caía del balcón y no le pasaba nada, el de pantalla verde. He pasado por el primero que le llamaron pantalla a color, que era una foto de color que tenías de fondo de pantalla, pero era a colores, igual todo tu texto era de letras negras, hasta lo que conocemos ahora como un iPhone o un smart phone, y tenemos el correo, tenemos los juegos, tenemos el acceso, tenemos el Drive, tenemos el Meet y tenemos todo en nuestro teléfono. Tenemos las tarjetas en el teléfono, tenemos los bancos en el teléfono, tenemos la vida en el teléfono. Y si el teléfono se pierde, ya no sabemos qué hacer porque toda nuestra vida literal está dentro del teléfono. Entonces, esa mutación
que vemos nosotros en la parte personal también se ve en la educación. Antiguamente no se utilizaba mucho la gamificación, era muy raro que recurriéramos a Kahoots, que recurriéramos a Mentimeter, que recurriéramos a Padlet o que tuviésemos incluso feedback oral en lo que era un Google Slide. Nosotros no sabíamos qué era eso. Y esas cosas fueron apareciendo luego de la educación virtual, que ya posiblemente existían, pero nosotros no sabíamos que existían. Empiezan a salir a la hora de la pandemia, nosotros empezamos a adaptarnos a una nueva situación y empezamos a hacer lo que siempre hacemos, magia en nuestro salón. ¿Y qué hace eso? Hace que empecemos a aprender cosas nuevas y a desaprender cosas que hacíamos antes. Empezamos a jugar, aprendimos lo que era un Class Dojo, aprendimos lo que era el crear un Kahoot, aprendimos lo que era la Life Worksheets, que fue una de mis favoritas, creo, igual que el Word Wall durante toda la pandemia. Aprendimos muchas cosas que antes de no tener esta situación probablemente no hubiéramos tenido la necesidad de aprender. Y eso está bien, porque salir de la zona de confort, salir de tu zona segura, hace que tú aprendas. El aprendizaje está un paso afuera de tu zona de confort. Y eso es algo que nos enseñan bastante en la parte de neuroeducación. Nosotros tenemos una zona de confort donde estamos en nuestra zona segura. Nuestro cerebro sabe que estamos en algo conocido para él, familiar. ¿Qué sucede? El aprendizaje está un metro más afuera de eso. Porque en la zona de confort y la zona segura no hay un aprendizaje. Estás dentro de las cosas que ya sabes. Por eso te sientes familiar. Pero el aprendizaje está un poquito más allá, porque tienes que ser capaz de enlazarlo con lo que ya sabes, con tus saberes previos y conectar con la nueva situación que estás aprendiendo. Pero tienes que ser valiente para arriesgarte, porque obviamente todo lo desconocido o si no sabemos qué esperar, nos va a dar miedo y está bien, es normal. Pero tenemos que usarlo como un motor para aprender cosas nuevas. Tenemos que usarlo como un motor para poder experimentar cosas nuevas. Y en base a eso vamos a generar un aprendizaje. Rocío dice, Me too, I don't like maths. Estamos en las mismas, hasta ahora sufro. Antes se entraba directamente al tema y no se pedía participación de los alumnos. Ahora se busca sus conocimientos previos y se busca que los alumnos descubran sus conocimientos. Exacto, justo lo que hablábamos hace un momento. Conectar con un saber previo te va a permitir poder construir un aprendizaje sobre ello, porque lo estás relacionando sobre vivencias, sobre creencias y sobre cosas que ya tienes. Por eso es que el otro día también conversábamos. Nuestra zona de confort es esta, nuestra zona de aprendizaje está aquí. No aquí, no aquí, aquí. Porque tengo que tener la distancia correcta para poder conectar y luego poder construir. Si yo lo pongo acá y no hay una conexión, no hay un saber previo y no hay algo que me diga, esto podría ser con esto, no hay un aprendizaje. Por el contrario, hay una frustración, hay una desmotivación porque no entiendo de lo que me estás hablando, no tengo con qué relacionarlo, no sé de qué me hablas. Entonces ahí estoy generando una desmotivación, estoy generando una frustración y estoy generando un bloqueo, lo cual va a generar que no haya aprendizaje. Y es una consecuencia directa. O sea, nosotros tenemos que saber motivar. Ahora, obviamente no todos los salones, no todos los grupos de estudiantes van a ser iguales. No siempre la misma motivación me funciona con uno como me funciona con el otro. O sea, yo puedo estar enseñando un grupo con el cual jugar les fascina, les gusta pararse, les gusta correr. Y tengo otro grupo que son demasiado competitivos y el correr y el jugar causa conflicto en vez de causar un momento agradable. No puedo aplicar lo mismo, pueden tener la misma edad, pero yo tengo que poder estudiar y conocer a mi grupo para yo saber qué cosas aplican con ese grupo. Algo que yo siempre menciono cuando estoy en reuniones, por ejemplo, con papás, es, podemos tener la misma talla, pero no a todos nos va a calzar el mismo zapato. No todas las situaciones van a ser correctas para mí, para ti, para él, para ella y para él. Lo que a mí me puede funcionar, puede que a él no le funcione. Lo que a ti te funciona, puede que no me funcione a mí. Y está bien, somos diferentes. Lo importante es que tú puedas conocer a tus estudiantes y puedas conocer a tu población para poder con esto conectar con ellos. Y eso es importante, la conexión. Yo hace poco tuve la oportunidad de supervisar una clase donde el profesor era muy bueno académicamente,
manejaba el tema muy preparado, con mucho conocimiento, pero no conectaba con sus estudiantes. Inconscientemente había una brecha emocional entre él y sus estudiantes. ¿Y qué sucedía? Al sus estudiantes no sentirse conectados, no sentirse cercanos, no sentirse con la confianza de poder preguntar, esa clase no funcionó. Y el profesor sabía muchísimo, porque tú hablas con él, es una persona muy culta, tiene mucho conocimiento del tema, tiene muchas cosas con las cuales conversar muy interesantes, de uno a uno. Pero su actitud cambiaba mucho cuando estaba enfrente de un salón. Cortaba esa cercanía y esa conexión que lo hacía agradable para conversar, para preguntar, para poder interactuar. Y ponía una distancia, lo cual hacía que tú sientas que estaba poniéndote un espacio, un distanciamiento social. Y el salón no era de muchos estudiantes, estamos hablando entre 10 o 12 estudiantes, y se desconectaron. Adultos empezaron con el celular, prendieron la computadora, se pusieron a trabajar, se olvidaron que estaban en clase. Y todo tuvo que ver con la conexión y la cercanía que ese profesor podía causar a la hora de dictar su clase. Y eso es algo que yo siempre digo, tú puedes saber muchísimo, pero no solo es saber, es la forma en la cual tú te comunicas y cómo tú impartes este conocimiento. Y eso también tiene mucho que ver con el feedback que tú puedas darle a tus estudiantes o con los comentarios o críticas constructivas que tú puedas darle a las otras personas. Muchas veces las críticas constructivas, y lo digo entre comillas, son críticas sin fundamento desde una percepción de la persona. Todos tenemos nuestra percepción y eso es correcta. Eso es correcto. Cada quien basa su percepción en base a sus vivencias, a sus creencias y a su cultura. Y eso está perfecto. Eso se respeta. Y tú tienes que saber poder dar tu opinión de una manera respetuosa a la otra persona. Pero nosotros en la sociedad de ahora lamentablemente vamos a apreciar y vamos a poder ver que muchas veces disfrazamos de crítica constructiva a simplemente comentarios que no tienen ninguna función de construir. Es simplemente una queja o es simplemente mis ganas de poner mi opinión y que los demás sepan qué opino. Ok, está bien, tu opinión es importante, pero ¿cómo tu opinión construye algo positivo? Si no construye y por el contrario destruye, ¿para qué estás dando esa opinión? ¿Cuál es el fin de esa opinión? Cuando nosotros damos feedback es exactamente lo mismo. Si tú vas a decirle a tu estudiante, ¿sabes qué? Mira, no estuvo bien tu gramática, no conjugaste bien los tiempos, no, tu pronunciación no es buena. ¿Cómo estoy construyendo? ¿Cómo construyo yo para que esa persona aprenda? ¿Cómo refuerzo su autoestima para que quiera seguir aprendiendo y quiera seguir arriesgándose? Por el contrario, estoy destruyendo. Y acá hay algo bastante importante que vamos a ver también más adelante para desarrollarlo con todo lo que tiene que ver con el feedback. Hasta cómo te paras, cómo hablas, cómo miras y tu lenguaje corporal va a decir más que lo que estás diciendo en palabras. Tus acciones hablan antes que tus palabras. Y como decía mi abuela, si tú quieres realmente ver lo que una persona pretende o quiere, tienes que taparte los oídos y ver lo que hace. Sus acciones van a hablar solas. Entonces nosotros muchas veces podemos decir lo correcto, pero cómo nuestro cuerpo está expresando si realmente hay congruencia entre lo que decimos y lo que sentimos. Y es importante, porque las personas podemos darnos cuenta de esto. Cuando tú estás enfrente de un salón, cuando tú estás enfrente de una clase, tu lenguaje corporal va a hablar más de ti que tu clase. Tu actitud para tus estudiantes va a hablar más de ti que tu conocimiento. Y de eso va a depender que tus estudiantes se sientan capaces de conectar o no conectar contigo. Vamos desarrollando la clase, como les decía.
esto del feedback y esto que estamos trabajando en este momento habla mucho y tiene mucho que ver porque no solamente vamos a hablar de lo que se puede hacer con un feedback digital o la retroalimentación digital, como cuando tú haces un forms y está autoevaluado y la retroalimentación va a ser inmediata, el estudiante va a poder saber qué se equivocó, en qué no se equivocó, sino también va a tener mucho que ver con cómo puedas tú proyectar, cómo puedas tú dar opiniones o críticas constructivas que realmente sean constructivas. Vamos avanzando entonces, vamos a lo que es la segunda sesión, evaluación formativa y estrategias de retroalimentación. Los objetivos del día de hoy: comprender el enfoque de evaluación por competencias en inglés, analizar el papel de la evaluación formativa en entornos digitales, conocer herramientas digitales para retroalimentación efectiva, explorar métodos de participación activa y desarrollar una aplicación práctica integrando todas las estrategias. Vamos a conocer ciertas páginas. No voy a desarrollarlas todas porque si nos ponemos a crear cada una en cada cosa, nos da mañana. Pero sí vamos a tratar de abrir y desarrollar ciertas actividades en las más usadas. Hay otras que también voy a mencionar y se las voy a mostrar. Vamos a hacer como que un mapeo rápido para que ustedes puedan ir viendo qué les sirve, qué no les sirve, qué es nuevo, qué no es nuevo. Hay un par, por ejemplo, que yo he descubierto hace poco también, que me parecen bastante interesantes para ver. Y cómo esto nos puede ayudar, no solamente en una clase online, también nos puede ayudar en una clase presencial. También podemos usar esto en una clase presencial. Vamos primero con la definición de evaluación por competencias. Esto, como les comentaba hace un momento, la evaluación tiene que ser integral. No es solamente que yo me voy a basar en qué es lo que quiero que mi alumno haga y si no lo logro, piña. Yo tengo que poder tener una evaluación integral y una evaluación integral también tiene que tomar en cuenta la parte emocional del estudiante. Generar un ambiente idóneo y ver, como nos dice el DUA, una forma de evaluación única para cada uno de nuestros estudiantes. Había un caso de un pequeño, 10 años, que tiene pánico escénico. No le gusta salir y hablar en frente de su salón. Le da vergüenza. Y tenía que hacer una exposición en Science acerca de un proyecto que realizó. Tenía que dar la exposición, tenía que describir los pasos, pero tiene pánico escénico. Había hecho su trabajo, había hecho todo su speech, lo había practicado en casa. Pero cuando llegó al frente, se paralizó. Y el docente que estaba a cargo de ese taller me dice, Juliana, pero no habló, no hizo su exposición, no pude evaluarlo. Y le digo, ya, está bien, comprendo la situación, comprendo lo que pasó, pero ¿por qué no pudiste evaluarlo? Y me dice, no, porque el niño no habló y no presentó el proyecto, entonces no lo pude evaluar. Yo, ¿y no podías decirle de repente de que lo haga desde su lugar, que salga con un compañero como compañero de apoyo o acercarte tú a su comunidad? Habían maneras en las cuales tú podías adaptar esta evaluación. Y se quedó callado, ¿no? Me miró. Entonces, ahí nos damos cuenta que aún hay muchos casos de docentes que lamentablemente, por la forma o los lugares en los que han venido trabajando, aún no adoptan esta cultura del DUA. Que incluso en algún momento alguien me dijo, no, pero eso es electivo. Digo, no, no es electivo. El DUA es algo que ya está implementado en el Ministerio de Educación. Electivo puede ser el bachillerato internacional, la filosofía Reggio Emilia, la filosofía Montessori, pero el DUA es algo ya que tiene que estar implementado en todos los centros educativos, así también como el Departamento de Atención a las Necesidades Especiales. Entonces, ahí es donde nos vamos dando cuenta cómo hay, a pesar de que hay una evolución en la educación, aún falta que sigamos evolucionando. Natalia, ¿volviste a levantar la mano o se quedó arriba? No, nada más para dar, no sé, de repente una opinión, ¿no? En mi caso, yo creo que un maestro pues sabe
tiene preparadas sus clases, ¿no? Si estamos hablando de una evaluación, como usted lo comenta, eh, los maestros pues no tienen programados los días de evaluación de cada niño. Entonces, no sugerirle lo que a mi título personal quizás se hubiese hecho, ya que una exposición se trata de, no de poder señalar y mostrar, ¿no? Y todo ello. Entonces, de repente, darle la facilidad al niño de hacerlo de espaldas, no simplemente mirando al profesor y dándole la espalda a sus compañeros, ¿no? Tratándose de ese caso en especial, ¿no? Ya que si se opta por la opción de vendarle los ojos a los compañeros o de vendarle los ojos a él, pues obviamente no podría ver nada de lo que estaría señalando, ¿no? Entonces, pero dada la situación, no se podría conversar con los padres para que en todo caso la evaluación se pueda acomodar a la situación, a que el niño se pueda vendar los ojos y poder hablar como si estuviese, como si, para que no viese a nadie, ¿no? Entonces, de repente, si era un tema en general y utilizaba simplemente un papelógrafo y un papelote, ¿no? Quizás vendarle los ojos al niño y como simplemente es un solo papelote el que, ay, me pareció temblor, disculpe, un solo papelote el que el que iba a exponer, entonces simplemente se le vendan los ojos y que comience a dar la exposición, porque más allá de eso, no es evaluar el contenido de la exposición, ¿no? El desenvolvimiento que el niño tiene, ¿no? Y entonces, y considerando pues, ¿no? Que es un pequeño que tiene pánico escénico, que de repente ha tenido algún acontecimiento que lo ha marcado mucho y que eso ha generado, pues, ¿no? Que conlleve a que no pueda hablar delante de sus amigos o alguna burla o eh, alguna palabra de ofensa que haya sufrido en el salón en algún momento y que le haya afectado en realidad, no, pues no bastante a él, ¿no? Entonces, quizás eso hubiese hecho yo en mi casa. Ay, gracias, me encanta de verdad que puedan. Ahorita justo siendo un poco menos en la sala podemos tener estas participaciones, me encantan, de verdad es que por favor vamos levantando la manito, no prometo llamarlos a todos, pero sí voy a tratar de poder interactuar, así podemos comentar y conversar. Eso es lo bonito de este tipo de charlas, ¿saben? Es entender y poder ver diferentes realidades, ¿no? O sea, una persona que trabaja en una realidad, otra persona que trabaja en otra realidad, y socializar esto hace que todos salgamos más ricos de la clase, porque podemos aprender y entender diferentes cosas. Rocío, cuéntame, te escucho. Bueno, le quería comentar que también tenía un niño que tenía miedo exponer, entonces yo le decía, no lo van a mirar, ya, y al principio no lo miraban, y luego llegó un tiempo en que él solito me dice, no, yo voy a vencer mis miedos y voy a exponer. Ya, entonces todos le aplaudían, pero o sea, tenía que ser poquito a poquito para que él gane esa confianza, ¿no? Y nosotros como maestros darle esa confianza, tú puedes también, ¿no? Me imagino que el pequeño debe haber tenido una experiencia muy desagradable, entonces es por eso que ahora está de esa manera, ¿no? Claro, efectivamente, en el caso de este niño ha tenido en algún momento una impresión, alguna situación incómoda y como todos nosotros sabemos, lo que nos genera un tipo de emoción se queda registrado en nuestro cerebro de alguna manera, ya sea porque nos gustó y lo queremos repetir o ya sea porque no nos gustó y por instinto de supervivencia nos alejamos de eso. Entonces, ha tenido esta impresión y lamentablemente le cuesta mucho, suda, le sudan sus manitos, o sea, se nota que incluso tiene ya como que somatización de la ansiedad que le da el hablar delante de los demás, ¿no? Entonces, justo lo que conversábamos es que sí, nosotros podemos tener la evaluación por competencias y las competencias van a ser claras, las competencias van a estar ahí, pero lo que nosotros tenemos también que tener claro es que estas competencias, si bien es cierto, nos marcan un lugar al que queremos que nuestro estudiante llegue, hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos hacer que ese estudiante llegue a eso. Como nos contaba hace un momento Natalia, este, podemos hacer que este niño lo haga de espaldas o lo haga en la parte de atrás del salón, como nos comentaba Rocío, darle seguridad, darle de repente un espacio en el cual él se sienta más tranquilo, no presionado porque todos lo están mirando. Entonces, todas esas cosas hacen de que nosotros
adecuemos estas competencias a la necesidad de nuestros estudiantes, no hacer una adecuación. Adecuaciones es otra cosa totalmente diferente y entra ya cuando hablamos de temas directamente de neurodiversidad. Nosotros podemos hacer simplemente tratar de adaptar a nuestro estudiante y a su necesidad estas competencias. Si yo lo que estoy evaluando es que el conocimiento de este estudiante, estoy evaluando, mi rúbrica de evaluación es su conocimiento, el procedimiento, el si hizo o no hizo el proyecto y si sabe lo que está haciendo, es indistinto que lo haga frente al salón, que lo haga en el patio, que lo haga en la oficina de la subdirectora. No importa, porque yo estoy evaluando su conocimiento. Ahora, si yo estoy evaluando su capacidad de expresarse en público, obviamente no está llegando a la meta que yo he establecido. Y por más que trate de ponerlo donde lo ponga, si él siempre va a tener este rechazo al público y mi rúbrica de evaluación es su capacidad de desenvolverse hablando frente al público, obviamente va a haber pues no va a haber una meta lograda. Entonces nosotros tenemos que poder identificar esto. Cuando una competencia es adaptable a la realidad de mi estudiante y cuando yo estaría disminuyendo el goal que yo he seteado para esta situación por hacer una adaptación, ¿no? Entonces, podemos adecuar, mas no bajar la meta si es que el alumno lamentablemente no logra lo que estamos estableciendo. A ver, voy a leer por acá un mensajito. No, Natalia, para nada. Yo feliz que conversen conmigo. Igual, como les decía, nosotros tenemos un tiempo, voy a tratar de avanzar, igual vamos socializando en el camino. Si podemos conversar más, yo feliz. En mi caso, tenía una alumna de cuarto de secundaria que tenía miedo de hablar ante sus compañeras. La primera vez en esa oportunidad ella expuso solo para mí, pero después poco a poco que le daba confianza para participar en la clase y al final terminó exponiendo en el día del logro y fue una de las mejores. Me encanta, Ana María, gracias por comentarlo. Esos casos de éxito a mí me emocionan muchísimo, porque obviamente ese logro es de tu estudiante, pero es el logro de tu estudiante contigo al lado. Entonces es como si el logro fuera compartido y también fuera tuyo, porque es tu trabajo el que está ahí. Y es hermoso, hermoso ver cómo nosotros podemos cambiar vidas. Y es algo que también, como les mencioné en la primera clase, nosotros somos el tipo de maestro, deberíamos ser el tipo de maestro que nos hubiese gustado tener de pequeños. Y hay dos formas en las que un maestro marca la vida de un estudiante, de manera positiva o de manera negativa. Ya está en ti qué maestro quieres ser, qué recuerdo quieres ser en la cabeza de tus estudiantes. Yo me acuerdo, mi primera promoción era de cuarto, sexto de primaria, ahí por el 2010, 2011. Y eran chiquitines, primaria. Y hace unos 3 años, 2 años, me encontré con una de mis estudiantes ya trabajando, es veterinaria. Vino corriendo, me abrazó, me recordaba con mucho cariño. Yo en secundaria ya no la había visto, pero sí nos cruzábamos en el colegio de cuando en cuando. Y ese cariño que te manifiestan en la calle, estando en su trabajo, cuando te los cruzas 10 años, 6 años, 7 años más tarde, es bonito, porque tú sabes que hiciste algo bueno, que hiciste algo bien. Y eso es lo que nosotros debemos siempre querer aspirar. Formar, poner límites sanos, no quiere decir que tengamos que ser duros con la persona a la que estamos dándole este feedback. Yo puedo recomendarte algo, pero no puedo molestarme contigo porque no lo haces como yo quiero. Puedo darte un consejo, pero está en ti decidir si te aplica o no te aplica. Y ahí es donde nosotros tenemos esta parte que maneja esa situación. Yo puedo tener una competencia clara, yo puedo estar midiendo un nivel de aprendizaje, pero si yo sé que hay una situación en la cual puedo ser un poco flexible para llegar a medir esa meta, es válido. Lo que no sería válido es que yo baje esa meta sin tener un sustento que diga que mi estudiante realmente lo requiere. Porque para nosotros hacer adaptaciones tenemos que tener un sustento. No puedo bajar yo el goal simplemente porque, pobrecito, no puede. Eso no depende de mí. Tiene que haber un sustento en el cual yo pueda hacer estas adaptaciones. Por eso también es que nosotros ahora aplicamos lo que es la evaluación formativa más que la evaluación sumativa. Ahorita vamos a hablar de eso.
Es cierto, te escriben y te recuerdan cómo los hiciste sentir. Es verdad, las personas nos acordamos de cómo nos hacen sentir las otras personas, no necesariamente de quién son. Y si te das cuenta, tú te acuerdas de las personas que te causaron una impresión, ya sea buena o ya sea mala, pero siempre te vas a acordar de las que te causan una impresión. Vamos a leer rapidito la definición de evaluación por competencias. Proceso que mide el logro de capacidades integrales, incluye conocimientos, habilidades y actitudes, y en inglés, comunicación oral, escrita auditiva y lectura. Esas son las capacidades que nosotros vamos a tener en lo que es la evaluación de inglés. Speaking, listening, that is oral communication, reading, that is written communication, but reading, and writing, that is written production. ¿Ok? Es importante que nosotros tengamos en cuenta las 4 capacidades a la hora de enseñar inglés. ¿Por qué? Porque estas capacidades en todas nuestras clases se van a enseñar juntas. No es que yo haga una clase netamente de reading y ya, solo reading. O sea, se sientan 2 horas, miran su hoja, nadie me mira, nadie respira, nadie saluda, terminan de hacer su cuestionario y se van. Eso sería una clase netamente de reading. No socialicé, no hablé, no pregunté, no recogí saberes previos, no hice absolutamente nada. Yo tenía una profesora así en la universidad, les cuento. Este, ¿Y qué pasa con tu estudiante? Se aburrió. Se aburrió. Le diste una separata, te sentaste a mirarlo, luego le recogiste la separata y le dijiste, te doy tu nota mañana. ¿Qué aprendió? No aprendió absolutamente nada. Qué diferente cuando nosotros llegamos a una clase de reading y empezamos con una dinámica. Lean el título. ¿De qué creen que se trata esta lectura? Y empiezan a adivinar. Ahí estás trabajando speaking. Luego haces una lectura grupal. Ahí estás trabajando listening and speaking. Fluency and pronunciation. Luego resuelves reading comprehension. Y a la hora que ellos tienen que plasmar sus respuestas y organizarlas correctamente, trabajaste writing. Y en una clase con una lectura tienes tus 4 capacidades. Siempre tenemos que nosotros tratar de trabajar las 4 capacidades dentro de una clase de inglés, en su mayoría. Pero ojo, sí tenemos que tener mucho énfasis, si no es mayor énfasis, en la parte del oral communication. El communicative approach es una aproximación muy exacta para enseñar lo que es inglés como segunda lengua. ¿Por qué? Porque el ser humano aprende por inmersión y por adquisición. El reading y el writing van a venir por consecuencia. Entonces, nosotros, si bien trabajamos las 4 capacidades, siempre debemos enfocarnos en el communicative approach. Un alumno que es capaz de producir es un alumno que es capaz de hablar, de escribir y de leer. Pero tenemos que ir trabajando esto. ¿Cuáles son los componentes clave de las competencias? El saber, el conocimiento, gramática, vocabulario, las reglas gramaticales. Saber hacer, lo que hablábamos el otro día de la nueva taxonomía de Bloom, que decía de que tienes que crear para tú realmente poder hacer algo con esta información, que es el uso funcional del idioma, poder comunicarte, expresar, producir y utilizarlo en situaciones significativas. Poder ir a la tienda y comprar un chocolate, poder pedir una dirección cuando se estás perdiendo, poder ir y presentarte, decirle, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juliana, un gusto en conocerte. Saber ser, actitud. Justo lo que hablábamos hace un momento. La confianza que esta persona pueda tener en sí misma, en su conocimiento y en sus herramientas. El respeto cultural, nuevamente, el poder dar tu opinión desde tu perspectiva sin necesidad de atacar a las demás personas, sin necesidad de que las demás personas se sientan atacadas. El respeto no quiere decir que no debas decir lo que piensas, quiere decir que tienes que decirlo de una manera asertiva y que construya, no que destruya. Y la autonomía, que no solamente dependas de la información que las otras personas te dan, sino que también dependas de ti mismo para ser gestor y agente de tu aprendizaje. Lo que conversábamos al inicio, que estuvimos conversando un ratito acerca de los cambios de la educación y que toda la mayoría de nosotros tiene algún curso que odia gracias a una experiencia traumática de pequeño, tiene mucho que ver con que también
era muy informativo. Todo te lo daban, tú lo tenías que memorizar, no podías preguntar si no lo entendías piña y tenías que saber que era así, porque así es. No hay un por qué, no hay un, pero no, así es. Ahora, los estudiantes construyen ese aprendizaje en base a diferentes provocaciones que nosotros los maestros empezamos a darles. No hace mucho tuve que iniciar una unidad de indagación y la provocación fue que armamos todo un escenario de la prehistoria, con dinosaurios, que éramos profesores disfrazados, con cavernícolas, con huevos para que se entierren, con una caja de arena para que empiecen a buscar los huesos de dinosaurio. Íbamos a trabajar acerca de la prehistoria y en realidad todo lo que era la evolución de animales, la evolución de las civilizaciones y cómo la historia nos trae al conocimiento de la hora, ¿no? Todo eso tenían que adivinar ellos solamente con la escena que nosotros estábamos recreando. Mis chicos tienen 6 años, están en primer grado y lo lograron. Lograron entender qué es lo que íbamos a aprender. Obviamente no con las palabras rebuscaditas que están ahí en el POI, pero lo entendieron. Entendieron qué estábamos aprendiendo, entendieron qué era lo que estábamos tratando de hacer, entendieron qué era lo que íbamos a trabajar, simplemente porque los dejamos fantasear. Los pusimos algo y que su imaginación vuele. Y fue mucho más rico porque se emocionaron tanto que empezaron a traer dinosaurios de su casa para enseñarnos los diferentes tipos de dinosaurios que podíamos encontrar. Luego por ahí alguien en el patio encontró un tronco enterrado y dijo que era un hueso de dinosaurio y empezaron a jugar a los paleontólogos. O sea, fue toda una escena durante la semana acerca de los dinosaurios en base a una provocación, una construcción de su aprendizaje. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que ellos sean gestores de su aprendizaje, que sean agentes de su aprendizaje y que sean autónomos con su aprendizaje. Autónomo no quiere decir que voy a ir y voy a leer yo solo. Quiere decir que yo voy a quedarme con la información que tú me diste, pero voy a querer saber más. Porque lo que tú me diste de repente no fue suficiente. Y voy a llegar a casa y voy a preguntar, y voy a investigar, y voy a contarte de la película que vi, y voy a contarte de lo que vi en el museo, y voy a contarte lo que yo entendí de lo que me explicaste. Y socializando logramos que realmente esto tome un cuerpo y sea algo que tú puedas decir, wow, sí es cierto, a mí me pasó. Y yo hice esto, y esto me funcionó, y esto no me funcionó, y la situación fue esta, pero no fue esta. Porque no todas las realidades son las mismas. Por competencias. Permite poder tener una meta a la cual mi estudiante debe llegar, un logro. Si lo logró o no lo logró, pero mi meta es que logre la situación que yo le estoy pidiendo. Se enfoca en la aplicación práctica del idioma. Nuevamente, tienes que crear con lo que yo te estoy dando. O sea, no es que mi evaluación va a ser, ya, hoy día vimos el past simple y tú tienes irregular y irregular verbs, entonces lo que vas a hacer es, me vas a hacer 10 oraciones en past tense. Y tú vas a repetir I don't know, I cooked dinner yesterday, I cooked dinner last week, I cooked dinner a month ago, y ya no estás produciendo. La primera sí, las demás ya no. Pero yo tengo de repente que poner la situación en la cual yo pueda evaluarte en una conversación. Cuéntame qué hiciste ayer, qué te pareció la charla, por qué decidiste estar con Julián hoy día y no con tu cafecito viendo una película. Y así, socializando, se va a dar de manera mucho más práctica una evaluación más real. Porque de nada me sirve que tú puedas paporretearte los verbos y me hagas 10 oraciones que no tienes idea de repente qué me estás diciendo, solo sabes cómo cambia. Diferente a que tú lo apliques en una situación real de la vida diaria y que seas capaz de reproducirla. Y desarrolla las habilidades transferibles al contexto real, justo lo que hablábamos ahorita. Que tú tienes que ser capaz de evaluar en un contexto en el cual el niño, la niña, el estudiante, el adulto pueda poner esto en un contexto real y pueda aplicarlo en su vida diaria. ¿De qué me sirve a mí
decirte que hagas un email si tú llegas a tu trabajo y no puedes mandarle un mail a tu jefe? ¿De qué me sirve a mí decirte cómo se contesta una llamada telefónica si tú no eres capaz de ir y contestarle a tu proveedor o coordinar una compra o cerrar un contrato? Yo necesito que tú puedas aplicar esto, que tú salgas del salón diciendo, ok, voy a ir, voy a saludar al señor de frente. Hi, my name is Juliana, how are you? Where are you from? I'm from Peru, I'm Peruvian. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, que ellos sean capaces de relacionarlo con situaciones en las cuales pueden aplicar esto que les estamos enseñando. Importantísimo. Ahora, ciertos ejemplos bien amplios, porque acá, por ejemplo, es solamente el criterio y la escala. No estoy poniendo el desempeño como tal, porque ya con el desempeño nos iríamos hasta la próxima semana. Podemos tener criterios de gramática y vocabulario. Ahí tu desempeño puede ser si logra realmente, logra producir oraciones utilizando el past tense en situaciones reales, en su vida diaria, en contextos reales. Ya como tú lo quieras redactar va a depender de ti. El goal es que sea capaz de utilizar eso que le has enseñado en una situación real. Tienes fluidez y pronunciación, tienes claridad, interacción y tiene que tener coherencia. Porque está bien, me puedes estar hablando de dinosaurios y luego te pasaste a los supersónicos y no hay coherencia. Y obviamente la escala que la mayoría de nosotros conoce, que es el ADA-B-C, que excelente, bueno en proceso y requiere apoyo, ¿no? O está en inicio. ¿Por qué lo estamos poniendo de manera cualitativa y ya no cuantitativa? Porque antes nosotros teníamos una escala del 0 al 20. Incluso todavía, no sé si aún se hace, porque yo no paso por secundaria hace muchísimo tiempo. Cuando yo pasé por secundaria hace unos 4 o 5 años, nosotros teníamos que hacer todavía el cambio de la evaluación cualitativa, que era la que se le entregaba al estudiante, a la evaluación vigesimal, que era del 0 al 20, porque el ministerio nos pedía a nosotros la evaluación vigesimal para poder registrar las notas. Y no sé si se seguirá dando, la verdad que era bastante difícil porque tú en una evaluación cualitativa ponerle un número es súper difícil. Entonces, ahora nosotros trabajamos con las escalas cualitativas de logrado, en proceso, inicio, sobresaliente. ¿Qué es lo que tú necesitas saber? Está en inicio, necesita refuerzo, necesito apoyarlo, necesito ver la forma. Está en proceso, ya va a llegar, vamos, un poquito más. Logrado, está bien, puedo darle un poquito más arriba porque lo está logrando. Sobresaliente, tengo que retarlo. Tengo que ir, o sea, así como hay estudiantes con necesidades especiales de adaptaciones, también hay estudiantes con necesidades especiales de challenge. Yo tengo dos estudiantes en matemática que son sobresalientes. Hacen las ecuaciones y las evaluaciones antes que yo. Y tengo que retarlos, tengo que hacerles fichas extra, porque si no, lo voy a tener sentado 15 minutos. Yo estoy desperdiciando el potencial de ese niño, estoy desperdiciando el potencial de ese estudiante o de esa persona. Yo puedo darte más, yo puedo hacer que vayas el 50 céntimos más allá. Y eso es lo que tengo que hacer. Tengo que tratar de ver cómo puedo sacar lo mejor de ese estudiante. Y eso es lo que nosotros vemos, si bien es cierto con los criterios y con las escalas, también con la parte adaptativa y la capacidad de nosotros de análisis. Si yo veo que estoy evaluando conocimiento, elaboración, estoy evaluando gramática o vocabulario, no necesito una presentación oral, puedo evaluarlo de una manera diferente. Si yo estoy evaluando fluidez y pronunciación, no puedo evaluarlo si no me habla. O sea, me encantaría, pero no puedo. Ahí es donde tenemos que tener mucho criterio a la hora de evaluar. Si bien es cierto, las competencias son para establecer un límite y un logro en nuestros estudiantes, no están escritas en piedra. No quiere decir de que así como dice, así tiene que ser. Yo tengo que medir el logro esperado, pero tengo diferentes formas de medir ese logro, no solamente una. Evaluación formativa. A ver, vamos a escuchar a tres compañeras que me levanten la manito. Me van a salir en la pantallita por acá. Voy a dejar de compartir para poder verlas a todas.
A ver, tres compañeras que me levanten la manito digital, yo las voy a ir llamando para que me digan en su lenguaje qué es formación, qué es que es evaluación formativa para ustedes. Voluntarios, víctimas. A ver, una fotito que me guste por ahí. Rosa Indira, ¿estás por ahí? Sí, maestra, mucho gusto en conocerle, maestra Julianita. Mucho Encantado. gusto. Sí, Igualmente. díganme, a la orden. Mucho gusto con todos. Bendiciones a todos, blessings. Gracias. Un gustazo conocerte también. Cuéntanos, ¿qué entiendes tú por evaluación formativa? No Ah, hay respuesta mala, acá todos estamos socializando y estamos aprendiendo. bueno, evaluación formativa es de acuerdo a lo que uno le va enseñando a los estudiantes. Es cuando vas evaluando el progreso de tu Exacto. estudiante. Entonces, en aula, ¿no? Entonces también hay otras evaluaciones también, no solamente formativas, sino también evaluaciones para saber sobre, eh, por ejemplo, evaluación también al estudiante que hace diagnóstica, ¿no? Para saber diagnóstico cómo empieza el estudiante a empezar el curso, en qué situación se encuentra. Sí, eso, formativa, sumativa también. Eso, maestra. Perfecto, Rosita. Muchísimas gracias por tu participación. Exacto. Vamos a ir socializando dos, opiniones más y terminamos de cuajar este concepto. Natalia. Muchas gracias. La evaluación formativa es cuando vamos evaluando día a día o, bueno, los días, ¿no? Que tenemos clase con nuestros pequeños, cómo es que va su proceso, ¿no? Cómo es que va avanzando, cómo es que inició y cómo es que va avanzando. Y de qué manera, porque, bueno, los temas en realidad son como una cadena, ¿no? Entonces, el niño tiene que darse cuenta de lo que ha pasado anteriormente para que pueda ir sumando. Ahora, si estamos hablando de casos concretos, por ejemplo, y si estamos hablando, no sé, de un present progressive, ¿no? Y yo le menciono y le digo, bien, hagamos oraciones con present progressive, no sé, Pepito, hazme una oración. Y si mi niño me dice, por ejemplo, she's play volleyball, no. So, she play volleyball, is it correct? Entonces, ver cómo es que, si es que él se da cuenta de del error que ha cometido, no. O si es que aún persiste, no, y me sigue mencionando, yes, she's play volleyball. Ok, Pepito, are you sure? Entonces, eh, eso también ayuda a nuestra evaluación formativa porque nos ayuda a ver si es que el niño realmente entendió, no si finalmente entendió o no entendió la clase, ¿no? Y así, ¿no? Ver sus participaciones, si es que tiene intención de aprender, porque como yo le digo a los chicos, una cosa es que el tema o el curso se les haga difícil y otra cosa es que no quieran, porque acá nadie es, o sea, todos son inteligentes, le digo, ¿no? Nadie tiene menos capacidad que el otro, le digo, ¿no? Exacto. Y nadie Todos son nació inteligentes. sabiendo. Entonces, Así es. la cosa es que ustedes quieran. Si ustedes no quieren, eso ya es otro tema muy aparte, le digo, ¿no? Y Totalmente. entonces me quedan mirando con los ojos de faroles y ya, no, pero bueno, no de eso se trata, ¿no? De ir evaluándolo el día a día, ¿no? Su proceso, cómo es que ellos tienen la intención de poder aprender, cómo la luchan, ¿no? Cómo sus ojos le brillan cada vez que puedan aprender algo o entender algo, ¿no? Y finalmente, pues, ¿no? Yo creo que una cosa gratificante y linda que recibimos es cuando nos dicen gracias, Miss, ¿no? Hace poco recibí unas palabras muy bonitas de una alumnita que me dijo, Miss, usted es un gran ejemplo, muchas gracias. Y mi corazón se me arrugó así en mil pedazos y yo, ay, ay, se me cayó una lágrima, ya, porque Se hace de verdad que chicharroncito, es verdad.
De verdad que yo los adoro a todos mis chicos, ¿no? Pero sí, también cuando también les hablo, me vuelvo psicóloga y no sé, de todo, ¿no? Entonces, tengo mis 10 minutos de OVE todos los días y luego comienza mi clase, ¿no? Pero está Pero bien. Tú sabes que nuestra carrera, nuestra profesión es la única que tiene un poco de todo, ¿no? Tenemos un poco de ingeniero, un poco de doctor, un poco de psicólogo, un poco de todo, porque todo lo tenemos que resolver todos los días. Y es más, en algún momento hemos sido apoyo emocional, en algún momento hemos visto que nos haya roto la cabeza, en algún momento hemos visto que salió volando un diente. Yo soy cotonera de sí, que se les caen los dientes, entonces todas esas yo les cosas, digo, parte yo de les digo a todo. ellos, ustedes me pueden odiar si quieren, no me importa si me odian, le digo, ¿no? Pero en algún momento se van a acordar de mí y de todo lo que les estoy diciendo, le digo. Así que odienme si quieren, le digo, Es ¿no? verdad. No me importa, le digo, pero yo igual, yo los adoro y los quiero y siempre les voy a estar hablando. Y me miran nada Gracias, más. gracias Natalia, gracias por tu participación. Bueno, chicos, y así como comentan sus compañeras, la evaluación formativa, gracias a Ana María, tengo mi tercer comentario en el chat, válido también, se realiza durante el aprendizaje para obtener información sobre el progreso del estudiante y con base a ello el retroalimentar y ajustar la enseñanza, con el fin de mejorar los resultados y favorecer el desarrollo de las competencias. Exacto. ¿Qué es la evaluación formativa? Su mismo nombre lo dice, formar. ¿Cómo se está formando este aprendizaje? ¿Cómo vemos que toma forma este aprendizaje? Yo lo relaciono así para poder aprenderlos y diferenciarlos. Sumativa es cuando ya tienes toda la suma del conocimiento, un resultado. ¿Qué puede ser una evaluación sumativa? Una práctica escrita, un writing, un reading comprehension. Eso es una sumativa. La formativa es como el niño llegó a todo ese proceso de poder realizar este reading comprehension, poder entender la adquisición de vocabulario, la estructuración. Eso es tu formativa. ¿Cómo va formando este alumno el conocimiento? Si bien es cierto, nosotros necesitamos evidencia dentro de nuestra práctica docente, vamos a utilizar evaluación sumativa. En algún momento vas a dar una práctica, vas a mandarles una ficha, vas a tener un progress test, un diagnostic test. Pero lo importante es que nosotros tengamos la evaluación formativa por sobre la sumativa. Un examen no te da un resultado de aprendizaje. Un examen no te va a dar lo que el alumno realmente sabe. De repente ese día no durmió bien, se perdió su perrito, le pasó algo en casa, está triste, está molesto. Y esa nota no va a ser un determinante para saber si ese alumno aprendió o no aprendió. Por eso nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que es la evaluación formativa, porque esta es la que realmente nos va a decir cuál es el progreso de mi estudiante. Es la que realmente nos va a decir cómo está yendo mi estudiante y si realmente este estudiante está aprendiendo, no está aprendiendo, si tiene dificultades, si no tiene dificultades. Eso es lo que a nosotros nos va a llevar a decir, sí, mi estudiante lo logra, no lo logra, puede, no puede. Ahora, vamos a trabajar. Aquí está, aquí estoy, listo. Entonces, como habíamos dicho, la evaluación formativa continua es para retroalimentar el aprendizaje. No solo mide, también orienta y mejora. Es flexible y se adapta al progreso del estudiante. Nuevamente al caso que íbamos de este pequeño que tiene pánico escénico. Si vimos que hizo el trabajo, si vimos que practicó, si vimos que lo sabía, ya tienes una evaluación. No necesitas pararlo al frente y exponerlo a esta situación que lo tortura. Ahora, ¿cuáles son las características de esta evaluación? Tiene que ser proactiva y diagnóstica. Yo tengo que ir acompañando tu proceso, tengo que estar al costado, retroalimentando ese proceso. Si yo veo que te estás equivocando, voy contigo, oye esto, oye el otro, oye esto, oye el otro. Y así yo realmente retroalimento la situación. Incluye observación y análisis. Genera ajustes en el proceso de enseñanza. Lo que hablábamos nuevamente, si tengo que evaluar tu conocimiento, no necesito la exposición para decir, oye, sí, sí sabías. Puedo ver la manera de evaluar tu conocimiento sin exponerte a esta situación. Ahí es donde nosotros tenemos el diseño único de aprendizaje. Yo adapto las cosas a tu realidad y a tu situación. Sin bajar la meta que yo he establecido, tengo diferentes formas de evaluarla. Vamos a un ejemplo simple. Yo tengo
Estoy trabajando sumas y restas con mis alumnos. Tengo un alumno que tiene la capacidad de manipular abstractos, todavía no está en la edad, pero tiene la capacidad de hacerlo. Le es fácil. Ya, 4 más 5, 9. Tengo otro alumno que empieza 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llegó al resultado. ¿Puedo decir que uno está bien y el otro no está bien? No, porque yo no estoy pidiéndoles la manera ni el procedimiento, estoy pidiendo el resultado. Que tú tengas tus herramientas y tus recursos para llegar al resultado, está bien, estás trabajando tu capacidad de análisis, tu pensamiento crítico. Entonces, que tú uses tus dedos, que tú uses cuentas, que tú uses piedritas, que el otro ponga puntitos y que el otro lo haga en su cabeza, no quiere decir que uno está mejor que otro, quiere decir que cada uno tiene su forma de llegar al resultado. Yo estaba midiendo el resultado. Ahora, si yo estoy midiendo procedimiento y quiero que vean lo que yo les había enseñado, ahí sí, mi competencia no sería la correcta. Porque si yo te estoy pidiendo procedimiento y tú no cumples el procedimiento, entonces no puedo evaluar esa competencia. Ese es lo que tenemos que tener bastante cuidado y bastante criterio a la hora de evaluar. El criterio que tenemos a la hora de evaluar es básicamente lo que va a dar la nota. Entonces tenemos que tener un sustento nosotros por qué la evaluación está como está. Para eso existen las rúbricas de evaluación. Lo que hablábamos hace un momento, la escala de cuatro puntos, o sea, de 4 pasos, y tenemos los criterios de evaluación. Mi criterio de evaluación va a ir enlazado a un desempeño y este desempeño se va a ser el determinante para mi escala. Beneficios de la evaluación formativa digital. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos esta evaluación a la parte digital? Empezamos a modernizarnos, como dicen por ahí. Yo de verdad cuando empezamos la educación virtual por el tema de la pandemia, yo me sentía Pedro Picapiedra en la casa de los supersónicos. Creo que lo primero que conocí fue el Class Dojo. Y me encantó porque son unos monstruitos que vienen dentro de un huevito y tienen que ir como que criándolos para que nazcan y tienen puntos y compran y luego evolucionan y se cambian de ropa. Son de verdad que divertidísimos. Pero para mí eso era hablar chino. Me costó el poder digitalizarme, me costó el poder dictar, se me cerraba el Zoom, no sabía dónde estaba, me olvidaba de mutear, me olvidaba de desmutear. Mis primer mes de clases, yo creo que terminaba mis clases y me hacía bolitas así en mi cama porque decía, yo no sirvo para esto. Pero no, no era que no servía para eso, es que tenía que esforzarme un poquito más. Igual, tenemos el acceso a las evidencias de aprendizaje. Es importante porque queda un registro. Ellos van a poder ver su registro y van a tener una retroalimentación inmediata, que era lo que hablábamos del saber por qué me equivoqué, cómo me equivoqué. Un aprendizaje personalizado, obviamente con los avatars y los rewards inmediatos, vas a trabajar tú y tu motivación y favorece el aprendizaje autónomo, porque al tener esta estimulación, vamos a lograr que haya más motivación a seguir avanzando, a querer más estrellitas, lo cual genera un aprendizaje autónomo y un avance en la parte de tu propio aprendizaje. ¿Cuáles son unos ejemplos que podemos ver en lo que son la evaluación formativa, basándonos en la parte digital? Quizzes en línea con feedback automático. Podemos verlo en Forms. El que ha hecho un form sabe que puede ser autoevaluado e incluso puedes ponerle el feedback que tú quieres, el por qué te equivocaste. No, la respuesta correcta era esta y por qué era la respuesta correcta. Y aquí también nos ayuda muchísimo las inteligencias artificiales. Ya incluso hay inteligencias artificiales que te pueden hacer un quiz con retroalimentación constructiva y tienes otro tipo de inteligencias artificiales que pueden darte rúbricas de evaluación con criterios y desempeños y escalas de evaluación cualitativa. Y si bien es cierto, nosotros no debemos dejarle todo a la tecnología y no dejar que ChatGPT haga todo su trabajo, nosotros tenemos que poder revisar y adaptarlo de acuerdo a nuestra realidad. Pero ahora son una herramienta bastante buena cuando quieres poder hacer varias cosas de manera digital. Lo que salió a la luz en la pandemia es que la mayoría de docentes no somos nativos digitales. Es cierto, Ivonne, es cierto. Como te digo, mira, yo me consideraba como que una de las más tecnológicas de mi trabajo y cuando me di cuenta estaba en pañales, ni siquiera era a nivel pollito.
De verdad, sufrí horrible los primeros meses. Yo decía, no, es más, en algún momento pensé en tomar una pausa hasta que regresemos a la presencialidad porque me abrumaba el no verlos, por ejemplo, el que las cámaras estuvieran apagadas, el tener que estar pidiendo que se prendan las cámaras, era terrible. O sea, no sabía si estaba, si no estaba, hablaba y yo me sentía pues jugando la ouija, ¿no? ¿Estás ahí? Porque de verdad que no sabías. Y luego se volvió una cultura que nos permite ahora a nosotros estudiar cosas que en su momento hubieran sido impensables. O sea, hice la especialización en neuroeducación en una universidad de México. O sea, para que yo en una realidad pudiera irme a vivir a México un año para poder hacer esa especialización, era imposible. Y con la virtualidad es posible. Entonces, ¿es una ventaja? Sí, es una herramienta fuertísima, pero tiene que ser usada correctamente. Tiene que haber una guía para poder hacer esto. Y para tener una guía, nosotros tenemos que tener criterios claros de evaluación. Yo no puedo decirles a mis estudiantes, ya, van a ponerse a investigar acerca de sus antepasados. ¿Y qué quiere de mí, Miss? O sea, ya, ¿qué averiguo? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál va a ser el criterio de evaluación? ¿A qué me acostumbré? A darles rúbricas de evaluación. Rúbricas que ellos pudiesen leer en un lenguaje que sea simple para que ellos las entiendan, ¿no? Entonces, ya, logrado, logré averiguar de dónde venía mi familia. Y eso ya lo tenían ellos como una meta. Entonces, cuando yo tengo criterios claros y ellos saben qué espero de ellos, para ellos es muchísimo más fácil el poder desarrollar esta actividad de manera correcta. La tecnología es una herramienta excelente para que nosotros podamos seguir avanzando y darles a nuestros estudiantes herramientas para poder seguir teniendo un aprendizaje autónomo. ¿Cuál es el problema? Cuando no hay una correcta supervisión y guía para el uso de la tecnología. Y esto no solo pasa en los colegios, pasa en casa. En casa, muchos de nuestros estudiantes tienen acceso a una computadora, a una Chromebook y a un celular sin una correcta supervisión. Y luego vienen con lenguaje que no es apto para su edad, con comentarios que no son aptos para su edad, con situaciones que no son aptas para su edad, y es porque tienen acceso a demasiada información sin una guía correcta. Entonces, sí, cuando trabajamos con tecnología es doble trabajo que si estuviéramos haciéndolo de repente de una manera más tradicional, porque tenemos que tener una supervisión y una guía, tenemos que estar ahí, tenemos que estar viendo que cumpla con lo que el criterio de evaluación y los desempeños que nosotros hemos establecido. Yo te he puesto una meta, tú tienes que tratar de llegar a esa meta, no irte a ver YouTube porque salió por ahí el anuncio y te pareció divertido. Entonces, trabajar con la digitalidad, si bien es cierto, es algo muy bueno para nosotros y para los estudiantes, también es una responsabilidad muy grande, porque tenemos que estar ahí atrás, supervisando, tenemos que estar ahí atrás, controlando, tenemos que estar ahí atrás, guiando. Denme un momentito y nos hemos recontrapasado de la hora, creo. Son las 8:11. No, mentira, terminamos 8:45, perdón, ya estoy perdida en el espacio yo. Continuamos. Listo. Pasa es que a veces me emociono con estas cosas que me gustan y yo hablo, hablo, hablo. Entonces, por favor, si me paso, avísenme, porque yo puedo conversar con ustedes hasta mañana. Ok, seguimos entonces. Tareas de grabación de voz y mejorar pronunciación. Ustedes saben de que al inicio yo no le tenía mucha fe a esto, pero en algún momento sí empecé a hacer que mis alumnos se grabaran con el celular y empezaran a escucharse ellos mismos cómo hablan, especialmente a los adultos. Y les funcionó, porque empezaron a trabajar con su pronunciación, empezó a mejorar su fluidez y ahora incluso también tenemos aplicaciones que los ayudan. Hablas con una inteligencia artificial y la inteligencia artificial te corrige la pronunciación, te dice cómo pudiste decirlo como nativo y cómo puedes ir mejorando tu speaking. Incluso yo a veces lo uso porque lamentablemente nosotros al enseñar inglés, especialmente si trabajamos con pequeños, ¿no? En grados de primaria, nuestro speech se convierte en un monólogo con palabras muy reducidas en nuestro vocabulario y este vocabulario se va oxidando. El inglés, si tú no lo practicas, se pierde. Entonces, una herramienta muy interesante y muy útil ahora para practicar speaking, por ejemplo, es
Vacarú es buenísimo para hacer grabaciones. Ay, lo máximo, gracias, Ivonne. Qué buen dato. Miren, ya tenemos un dato para las grabaciones, Vacarú. Lo voy a anotar. Yo, todas estas cosas, les digo, a mí me encanta porque empiezo a, este, aprender yo también cosas nuevas. Sí, o sea, y esto de las grabaciones sirve para que ellos empiecen a ver su fluidez, a escucharse ellos mismos, más aún si tienes herramientas digitales para poder socializar y conversar, porque no siempre tienes la oportunidad de tener una conversación con un nativo. Pero ahora la inteligencia artificial lo hace tan bien que realmente tú puedes tener una conversación con la inteligencia artificial. Aquí, el que menos ha tenido una conversación de la vida con ChatGPT. Yo levanto la mano primerita. O sea, es más, a veces estoy aburrida y me pongo a decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? ¿No? Y te contesta como si fuera un ser humano, una persona. Igual nosotros podemos conversar con estas herramientas de pronunciación y de fluidez. Hay tres o cuatro. Tenemos, por ejemplo, eso se las recomiendo yo bastante a mis estudiantes. No necesitas pagarlas porque tienen una versión gratuita que es muy útil, pero yo siempre les recomiendo Elsa Speak, que tiene hasta cierto punto el feedback, porque ya cuando quieres un feedback mucho más amplio es ya de paga. Tienes Ewa, que es otro que también es un avatar que conversa contigo y te va diciendo en qué te equivocaste, pero este no te da el feedback, te parafrasea cómo pudiste decir mejor lo que tú estabas diciendo. Es como si hablaras con una persona. Y tienes el Practica con doble K. Y estos tres son inteligencias artificiales con las cuales tú puedes conversar en inglés. Bueno, en realidad en varios idiomas. Yo escogí inglés porque es el que hablo, pero tienes varios idiomas para practicar y te van corrigiendo, van dándote feedback en el camino, te van dando retroalimentación para que tú mejores tu speaking, lo cual a mí me parece súper porque no es que sales a la calle y te encuentras una persona anglohablante para decirle, Hi, how are you? I need to speak English, please don't go. O sea, lamentablemente no lo tenemos en la parte social, o sea, no es que vas a la tienda y te hablan en inglés, pero tenemos esas herramientas que sí podemos usar. Yo también usé ese recurso con Bacarú. Los niños se grababan realizando diálogos asignados con un familiar, involucraba a la familia también, muy útil. Eso es lo que también en algún momento hemos conversado, que la educación tiene que ser también integral. Familia, casa y estudiante, no solamente el colegio. Me encanta. Escríbalo, ok, Jorge, los voy a poner en un momento en el chat. Sí, uno es Elsa Speak, el otro es Ewa. Y el tercero, ahora se los mencioné hace un ratito, acá lo tengo. Ah, sí, Practica. Esas son los tres programas de inteligencia artificial que ustedes van a hacer, que pueden bajar en su celular y que pueden grabar lo que están diciendo y mantiene una conversación contigo. Entonces tienes que tener una coherencia, una cohesión en lo que estás diciendo. Igual, otra herramienta que yo a mis estudiantes les recomiendo muchísimo para que vean la parte de lo que es vocabulario más que gramática es Duolingo. Es súper intenso, eso sí, se los advierto desde un inicio porque te manda mensajes todo el día diciéndote que lo has abandonado, pero es bastante bueno para la parte del vocabulario. Y como tiene esto del avatar y la gamificación, especialmente en niños y adolescentes, es bastante divertido de aprender. Entonces los ayuda a adquirir vocabulario, a repasar lo que hicieron durante el día, a ir teniendo mayor curiosidad por cosas nuevas, lo cual te ayuda a ti también por un tema de inmersión en el idioma, a socializar y a que ellos puedan tenerlo en diferentes realidades. Duolingo creo que es la más conocida, las otras tres son básicamente para hablar, son de speaking. Igual vamos a seguir viendo herramientas digitales que nos van a ayudar con el tema de la retroalimentación digital y que nos pueden seguir como herramientas de apoyo para que nuestros estudiantes sigan practicando fuera del aula. ¿De qué, Rocío? No, gracias a ti. Igual les voy a seguir enseñando unas cositas más que yo he ido descubriendo con la vida. Lo digo con la vida porque de verdad que uno se entera de las maneras más graciosas. En la maestría, cuando yo estaba terminando la maestría en psicología educativa, o sea, siempre eran todas las presentaciones iguales, ¿no? O sea, el PPT, Google Slides, era lo mismo. Y un día llega una profesora con un PPT, ¿no? Que tú le dabas clic y te abría el texto, le dabas clic y tenía una flechita y te decía que camines y te decía que subas y tú ibas caminando por el PPT, lo cual me pareció genial. La página se llama Genially.
Y los PPT son súper interactivos, al punto que de verdad estás viendo a dónde te lleva la flecha, le das clic y te pone un pop-up del texto y luego lo puedes regresar. Es recontra amigable, ¿ya? Y me gustó bastante. Empecé a trabajar con esta página y de verdad que para la enseñanza de adultos, más que la de niños, en el caso de los niños se distraen un poco, es bastante interactiva. Ya luego llevé un curso de diseño instruccional donde me enseñaron muchas herramientas digitales, que ya fue más por necesidad que por curiosidad, pero una de ellas era Genially. Y de verdad que nos ayudaba bastante en la enseñanza de grandes, secundaria, adultos, a que estén como que curiosos de qué es lo que iba a suceder con el PPT, cómo iba a mutar, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos ayudan a nosotros a que realmente podamos empezar a hacer que ellos tengan una motivación y aparte tengan una retroalimentación para poder seguir construyendo este aprendizaje. Otra cosa que nos ayuda mucho son los foros de discusión. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos que ellos mismos se den la retroalimentación, se autoevalúen y se evalúen en pares o se evalúen por socialización? Al inicio uno dice, ay Dios mío, ¿qué va a pasar acá? Pero una vez que toman la cultura y tienen la costumbre de hacerlo, es bastante constructivo, porque tú pones tu comentario y tu apreciación. Y a mí lo que me hacían hacer en la maestría era eso. Entrábamos a un foro, yo ponía lo que yo pensaba, mi percepción, y tenías que dar comentario a tres de tus compañeras del foro, ¿no? Entonces, tú ibas leyendo lo que todos habían puesto y encontrabas lo que más ruido te hacía o lo que mejor te parecía y ponías un comentario constructivo. Nuevamente, ¿por qué constructivo? Porque obviamente estoy tratando de que la otra persona entienda mi punto de vista, pero también entienda que yo respeto el de ella. Puedo tener mi realidad, puedes tener tu realidad, pero no quiere decir que tenga que ser la misma. Y no quiere decir que ninguna de las dos esté equivocado, que ninguna de las dos tenga razón. Simplemente son realidades diferentes. Seguimos avanzando. A ver, listo. Ok. Vamos con la importancia de la retroalimentación. Justo lo que les mencionaba hace un momento. Cuando tú estás en un proceso de aprendizaje, tú vas a cometer muchos errores, lo cual está dentro de lo normal y está bien. Seamos sinceros, ¿quién no se equivoca? Es más, todos nos vamos a equivocar hasta el día que no estemos en la faz de la Tierra. Y está bien, siempre y cuando sea el primer paso para una evolución. Ahora, si yo cometo el mismo error 500 veces, como dice la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra y con el mismo pie, ya eso no es un error, ya eso es una elección. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que el error es el primer paso para una evolución y un aprendizaje, necesitamos una guía para poder saber en qué nos equivocamos, cómo debemos construir esto y cómo esto tiene que transformarse. Ahí es donde la retroalimentación juega un papel muy grande. Pero si nosotros tenemos una retroalimentación digital, tiene que ser objetiva y puntual. Te equivocaste porque la palabra correcta era esta por esta razón. Si tenemos una retroalimentación directa, face to face, tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en la que nosotros decimos las cosas. Y nuestro lenguaje corporal dice lo que, o sea, apoya lo que estamos diciendo. Si yo te digo, ya, me parece muy bien lo que has dicho, me encanta y lo completo, pero mira, podrías haberlo enfocado de esta manera, estoy siendo constructiva. Pero si yo de frente te digo, no, estás equivocado, así no es, ahí no estoy siendo constructiva, estoy siendo destructiva, estoy anulando tu punto de vista, estoy anulando tu forma de pensar para imponer la mía, que no puede ser la tuya. De repente, Natalia, Rocío, Rosita y yo pensamos que la pantalla es celeste, pero por ahí alguien me va a decir, no, Miss, es turquesa. Y por ahí alguien me va a decir, no, Miss, es celeste claro. Estamos en un derivado de la paleta de colores, pero ¿quién tiene la razón? Tendríamos que ver el código de la pantalla para ver quién tiene la razón, porque es un tema de percepción y esa percepción va a estar de acuerdo a la luz que tienes encima de la pantalla, esa percepción va a estar acorde a de repente si tu iluminación es buena, si lo estás viendo en un celular, si lo estás viendo en una computadora, si el brillo de tu computadora está bien, o sea, es un tema perceptivo, perceptual y está bien, se respeta. Por eso es que nosotros tenemos que ser objetivos cuando se trata de la retroalimentación.
y tenemos que tratar de ser objetivos y tenemos que tratar de ser asertivos. Hay un curso de IA en CIFOX y Peruca que son muy interesantes. Mira, yo he visto, sí los he visto en LinkedIn, creo, de que hablaban de inteligencia artificial. Con EduRed también hemos tenido uno o dos acerca de las inteligencias artificiales en la educación. Sería bueno que lo chequeen, de repente se vuelve a abrir. Sí, Natalia, la asistencia la pasan 5 o 10 minutos antes que se termine la clase. No te preocupes que sí la van a pasar. Ahora, debe ser específica, clara y constructiva y tiene que darse en el momento oportuno. ¿Qué pasa cuando yo dejo pasar mucho tiempo para dar la retroalimentación? La persona ya no se va a acordar de qué le estoy hablando. Me va a decir, ¿qué, Miss? ¿Qué hablaba? ¿Qué era? ¿De qué se trataba esto? Ya va a estar ya en otra. Olvídate. Tiene que ser en el momento para que la persona lo pueda relacionar con la acción que está dando, que se está dando, que está cometiendo el error y poder corregirlo y reconstruirlo. Ahora, vamos a ver, así, vamos a pasar por encimita, porque ya la hora no nos ayuda, por 3 aplicativos que nos ayudan con el tema de la retroalimentación específicamente. Uno de ellos es Mote. Ahorita lo voy a abrir, lo voy a poner en pantalla para que ustedes puedan verlo, ¿sí? Vamos a pasar, como les digo, para que puedan ver cómo funciona y así poco a poco vamos, y así poco a poco vamos avanzando. Denme un segundito que tengo que... Mm, Listo. Aquí está. Compartido, sí. Ok, wait a minute. Yeah. Este es. Ya está. Aquí, como pueden ver en la pantalla, tenemos el mode. ¿Esto qué nos da? Nos da retroalimentación oral. Tú puedes grabar la retroalimentación que tengas sobre el trabajo de tus estudiantes y darles una nota de voz. Puedes ponerlo en Classroom, puedes ponerlo en Google Slides, puedes ponerlo en Forms y en Docs. ¿Ok? Record. Y aquí tú vas a poder grabar la nota de voz que tú quieras poner. Y de esa manera tú tienes una retroalimentación oral sin problema, y clara. Lo vas poniendo como notas en las partes en las que tú consideras que es importante. Tenemos también, les voy a mostrar otra, denme un segundo que se... Aquí está, este es el mode. Y ya. Ok, ¿qué es lo que nos permite hacer el mode? Grabar comentarios de voz en todos lo que les dije, Docs, Slides, Classroom, ideal para la pronunciación y entonación y facilita un feedback más personal y cercano. Nuevamente, cuando tú lees algo, tú lo lees como quieres y le das la entonación que quieres. Si estás de buen humor o de mal humor, eso va a depender mucho de eso, de cómo le vas a dar la entonación y la percepción que vas a tener. En cambio, con esto puedes dar un feedback más personal porque es tu voz y vas a poder decir las cosas como realmente quieres que la persona las perciba. Tenemos también otro aplicativo que se llama Book Widgets, que son actividades interactivas con corrección automática, feedback instantáneo en ejercicios y permite el seguimiento del proceso del estudiante. Esto también tenemos otra que se parece mucho, que se usó muchísimo en pandemia, que se llama Life Worksheets. No sé si se ubican. Creo que la mayoría de nosotros lo usó durante la pandemia, nos ayudó bastante. A ver, vamos a darle una hojita, a ver cómo es. Es bastante amigable. Yo la verdad que soy más fan de Life Worksheets, pero igual me pidieron que mencionara esta
porque sí es bien amigable, es bien friendly. Tienes en la parte de acá, Create, tú puedes crear lo que quieras, puedes hacerlo en base a un template, puedes hacerlo en base desde cero, puedes crear fichas autocorregidas, incluso puedes crear mapas. Entonces tiene varias cosas interesantes que uno puede ir, aquí está, que uno puede ir creando, como pueden ver en pantalla. Tienes worksheets, tienes pruebas, tienes un whiteboard, que creo que esto es como más para interactuar con estudiantes en Chromebook, porque sea más fácil para ellos también. Tienes video quizzes, que es el colgar el video y ponerles las preguntas para que sea un video interactivo. Entonces tiene bastantes opciones: crosswords, memory games, bingo cards, maps, Jigsaw Puzzle, y tú puedes ir adaptando esto de acuerdo a tu clase y puedes ir adaptando esto. ¿Cómo se llama la plataforma, profesora? Ahorita les regreso a la pantalla donde está el nombre para que lo puedan ver. Igual recuerden que esto yo lo voy a poner en su Classroom. Esto las tienen dentro del Classroom. Las que no están en el Classroom las he anotado en el chat. Se llama Book Widgets. Otra que cumple una función parecida a Book Widgets es Live Worksheets, pero tiene menos opciones que esta de aquí. Y esta tiene una versión gratuita bastante completa, no necesitas pagar la Pro. De ahí, otra que a mí me encanta, como habrán visto porque la usamos desde la primera clase, es el Padlet. Quería hacer una actividad con ustedes en el Padlet, pero ya nos quedan 10 minutos, así que no quiero irme, quiero terminar de ver la diapositiva porque no quiero que se queden sin todas las demás cositas que había puesto. El Padlet nos permite, ahorita les voy a enseñar un poquito lo que es el Padlet, pero no la actividad, sino el que ya habíamos utilizado nosotros. Ah, where is it? Where is it? A ver, aquí estás. Ujú. Listo. Por ejemplo, era la actividad que yo había preparado para el día de hoy, ¿no? Se les iba a dar una consigna para que ustedes pudiesen colocar acá una pequeña historia basada en el tema que se estaba tratando. Y ustedes mismos iban a poder darse feedback entre ustedes. Se iban a poner como nubecitas y pueden poner comentarios y también pueden poner notas de voz dentro de los comentarios. O sea, no solamente en el Padlet tú puedes poner el cuadradito, que es el cuadradito que todos nosotros conocemos, el que pusimos en la primera clase aquí, por ejemplo. No solamente tienes tus cuadraditos, sino que tú puedes poner comentarios a estos cuadraditos. Yo acá, por ejemplo, le pongo, me encanta tu participación. Y ya ahí estoy dando una retroalimentación. Y puedo hacerlo con mensaje, puedo ponerlo como comentario o puedo ponerlo también como audio. Entonces, de esta manera, tú puedes dar retroalimentación, puedes permitir una socialización dentro de tu clase con tus estudiantes y es una socialización moderada, porque tú estás viendo los comentarios que se agregan, tú estás viendo las cosas que se dan, tú estás viendo cómo están interactuando entre ellos. Entonces, el Padlet para mí es una herramienta bastante interesante, tiene muchas cositas para explorar que son súper buenas. Igual que el Mentimeter. El Mentimeter también lo utilizamos la primera clase, no sé si recuerdan, que fue para lluvia de ideas. ¿Qué es lo que me gusta del Mentimeter? Que tú puedes participar de todos lados, puedes ir haciendo la lluvia de ideas y puedes ir como que sacando los conceptos clave, porque cuando se repiten los conceptos, las palabras empiezan a crecer. Entonces te sirve mucho para construir un concepto y para tú poder dejar ya claro y aterrizar este concepto, que era un abstracto en algún momento, y ya crear y construir este concepto con tu clase. Eso también me parece buenísimo. Yo lo uso muchísimo el Mentimeter. Seguimos. Bueno, acá lo que habíamos comentado del Padlet, que es un espacio colaborativo para subir producciones, permite comentarios escritos de audio y video y es ideal para la retroalimentación entre pares. No solo entre pares, también es ideal para la retroalimentación entre pares y entre varios, porque puede ser grupal a modo de foro.
Así que tú puedes poner, soltar la pregunta y dejar pues que socialicen. Justo ahorita me comentan ya de administración que están colocando la asistencia están colocando la asistencia en el chat, se me fue la palabra. Ya pueden irse registrando si gustan, así que no se olviden, por favor, eso sí, de registrar su asistencia. Listo. Continuamos entonces con esto de aquí. ¿Cuáles son las claves para poder tener un feedback efectivo? Repito, no solamente de manera digital, sino también de manera face to face, personal, directa. Ser específico, indicar qué mejorar y cómo. Enfocarse en el proceso, no solo en el resultado. Es más, uno siempre debe tratar de elogiar el proceso, porque no, el resultado no es un determinante. Puedo haber intentado 500 veces subirme a la bicicleta, pero no tengo equilibrio y me caigo. O sea, no quiere decir de que no sea buena, sino que quiere decir que me va a costar un poco más. Usar un tono positivo y motivador. Hay algo que a mí me enseñaron hace muchos años en un taller de negociación. No me pregunten qué hacía ahí. O sea, yo soy de las personas que cuando encuentra cosas que le llaman la atención para estudiar, así no tengan nada que ver con mi carrera, yo me meto. Me encanta. Así terminé aprendiendo primeros auxilios y a resucitar personas. Pero en ese taller específico me enseñaron lo que era la ley del sándwich. Cuando tú quieres dar retroalimentación y no quieres que la otra persona se sienta atacada y se ponga a la defensiva porque va a dejar de escucharte y no va a estar abierta a un cambio, debes utilizar la ley del sándwich. Empiezas con algo positivo, ya sea el proceso, ya sea el esfuerzo, ya sea que tú valoras mucho su intención la oportunidad de mejora, pero yo creo que podrías haber hecho esto de esta manera, de repente plantearlo de esta forma, lo hubieras pensado así para tener un resultado esperado y no lamentablemente que seguimos en proceso y cerrar con algo positivo. Pero yo confío en que tienes la capacidad de lograrlo, yo sé que vas a poder hacerlo, simplemente si necesitas ayuda, aquí estoy para apoyarte. De esa manera, la otra persona va a estar abierta a un cambio y va a querer realmente trabajar para un cambio. Diferente que si yo voy y te digo, ay, no, qué horrible tu trabajo, no me gusta, hazlo de nuevo. O sea, primero, ¿y por qué está bien y me dice que no le gusta? Y segundo, ¿por qué tengo que cambiar mi trabajo? Ya te puse a la defensiva. Tú no estás abierto a un diálogo, tú no estás abierto a escucharme. Y nosotros tenemos dos formas de escuchar. O escuchamos para entender o escuchamos para ganar. Pero las dos no están juntas de la manito. Y lo único que va a hacer la diferencia es la forma en la que otra persona se aproxime a ti. Si la otra persona viene en una manera conciliadora, en un tono positivo, en un tono motivador, tú vas a estar abierto a escuchar, vas a estar abierto a una mejora. Diferente que si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Esto no me gusta, mi tono, mi actitud, tú ya te vas a poner a la defensiva y no me vas a escuchar. Y es bastante importante que nosotros cuidemos mucho las formas para obtener el resultado esperado, que es que la otra persona nos entienda. El alumno es protagonista de su aprendizaje. ¿Se acuerdan que hablábamos que ahora se construye el aprendizaje y que el estudiante es protagonista? Tiene mucho que ver con la participación activa, que fomenta la interacción y la colaboración y promueve la creatividad y el pensamiento crítico. Tu alumno tiene que ser partícipe de tu clase, no puede ser un receptor de la información, tiene que ser una persona que esté realmente involucrada en este proceso para poder activar esa construcción y ese conocimiento que nosotros estamos esperando. Nuevamente tenemos estas herramientas que son las de participación activa que les decía hace un momento, que son el Mentimeter, que es el que a mí me gusta bastante utilizar, Padlet, que es el que les acabo de enseñar hace unos momentos, y este de acá son dos. Una se llama Miro y el otro se llama FigJam. No sé quién se acuerda del Jamboard que desapareció el año pasado en octubre. Era como que una pizarrita donde tú podías poner miles de post-its con todas las ideas del mundo, con todas las cosas que querías decir de la clase. Bueno, lamentablemente Jamboard desapareció. Lo han cerrado. Sí, me dicen Rocío y Kelly, sí, lo han cerrado. Yo lo amaba, pero ya no está funcionando con el Workspace de Google. Y estas dos herramientas, tanto el Miro como el FigJam, son reemplazos del Jamboard.
tienen la misma función, más el Miro. El Miro es el más parecido a Jamboard, para tener lluvia de ideas, para tener posts. Yo tampoco entiendo, Lisbeth, te juro, porque de verdad que yo lo usaba un montón, pero parece que no les era, no les daba profits. Y bueno, estos de aquí, Miro y FigJam, son bien parecidos a Jamboard. Entonces, cumplen la misma función. Voy a ver si tengo abierto, porque yo lo había abierto para enseñárselos. Sí, acá tengo el Miro, creo. Déjenme ver. Sí, acá tengo el Miro, ¿ven? Yo lo había abierto para poder enseñárselos para que lo vean. Es muy, muy, muy parecido, como les decía, al Jamboard. Puedes poner tu post-it aquí. Puedes escribir tu comentario. Y puedes compartirlo con cualquier persona, con cualquier estudiante, con cualquier grupo, lo cual va a hacer que tú realmente puedas socializar, y tener una lluvia de ideas, poder construir un aprendizaje. Y es más, les voy a enseñar por aquí el otro, que es el que también se parece, que también lo tengo abierto. Sí, 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 sí. Ya, a ver, vamos a verlo rapidito para que puedan... Acá está, para que puedan verlo. Acá les dejé la primera página para que puedan ver el videíto. En el videíto, como pueden ver, cumple la misma función del Jamboard. Puedes poner columnas, puedes poner notas, puedes utilizar colores, tienes por fechas, líneas de tiempo, mind maps. Entonces, ambos tienen una función muy parecida a Jamboard, pero el Miro es el que más se le parece. Y es el que más me gusta a mí también porque tiene como que los diseños más cute. Luego, vamos cerrando ya esta clase. Esa era la actividad que les decía que quería hacer en el Padlet, pero ya nos quedan 5 minutos, así que no creo que la logremos. Pero lo vamos a poner para la próxima clase o lo voy a poner en el Classroom mejor. Voy a ponerles el link del Padlet en el Classroom y vamos a hacer la actividad de manera sincrónica. Ya está, salió la idea, me encanta. ¿Ven qué haría sin ustedes? Voy a colocar en el Classroom el día de mañana, a la hora que cuelgo el PPT, voy a colgar el link del Padlet. ¿Y cuál va a ser el producto de nuestra clase? Que vamos a hacer esta actividad. Dentro de un cuadrito, tiene que ser un cuadrito individual, no puede ser como comentario de otro. Tienen que describe your dream trip, ¿ok? Me van a describir cuál es su viaje soñado, a dónde se quieren ir. Por ahí alguien me dice mi Eurotrip, no sé. Luego pueden buscar imágenes o un audio y lo suben en el Padlet. Van a colgar su trabajo y le van a dar 3 comentarios a 3 compañeros. O sea, van a leer 3 trabajos que les llamen la atención y van a ponerle un comentario constructivo a sus compañeros. ¿Cómo creen que podría haber mejorado? ¿Qué cosa les gustó? ¿Qué parte del proceso les gustó? Y este va a ser nuestro producto y la actividad de esta clase. Ahora, ya, para cerrar, actividades para mantener esta participación activa. Tenemos gamificación con puntos, tenemos estadísticas, actividades cortas. Recuerden que el tiempo de memoria sostenida de los adultos es de 20 a 25 minutos. Imagínense en un niño que es de 5 a 8. Nosotros nos mandamos a veces 45 minutos, los pobres están que no pueden con su alma. Roles rotativos, lo que podemos hacer es darles responsabilidades. Hoy día uno es el capitán de mesa, al día siguiente lo es otro, dependiendo la edad también. Y el trabajo colaborativo. El ser humano, las personas, aprendemos mucho socializando. Recuerden que nosotros aprendemos con la socialización. Ahora, ¿qué conclusiones nos llevamos? La evaluación por competencias es integral y contextualizada, las herramientas digitales amplían las posibilidades, la retroalimentación efectiva mejora el rendimiento y la motivación es el motor del aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros no aprendemos nada y no hacemos nada si no estamos motivados a hacerlo. Esta es una realidad, señoras y señores. El ser humano no hace nada por nada. Todos nosotros y todo lo que hacemos siempre va a tener un beneficio para nosotros.
Me van a decir, no, Juliana, ¿qué pasa con la ayuda social? Aunque no lo creas, hasta eso genera un beneficio, porque genera un beneficio y una sensación de bienestar para ti, porque genera la segregación de la dopamina. La dopamina es una de las hormonas de la felicidad. Te sientes bien, te sientes feliz y ese reward hace que quieras seguir ayudando. Pero aunque no lo percibas, tienes un beneficio, tienes un rush de una hormona que te hace sentir bien en el cerebro. En el cerebro hay 4 hormonas de la felicidad y la dopamina es una de ellas. Entonces, cuando nosotros empezamos algo y nos trazamos una meta, tenemos una motivación, tenemos un fin. Por ejemplo, el estar aquí. Yo sé que me van a decir, sí, estoy aprendiendo. Ya tienes tu motivación. Sí, quiero mi certificado porque eso me ayuda para mis ascensos. Ya tienes tu motivación. Sí, puedo conversar, veo otras realidades. Ya tienes tu motivación. ¿A mí qué me motiva? Que puedo conversar y conocer diferentes realidades y diferentes personas. Y de verdad que incluso cuando recibo los mensajitos por el Classroom o los mensajitos después, este, por el chat, a mí me encanta porque siento que el granito de arena que yo puedo estar aportando en este momento a que cada uno de ustedes se motive a seguir creciendo y a seguir aprendiendo es gratificante para mí, porque siento que estoy aportando y ayudando en algo. Entonces, todos tenemos esta motivación y tenemos que encontrar cuál es nuestra motivación. Es muy importante que la encontremos no solamente en nosotros, sino también en nuestros estudiantes, porque nosotros contagiamos esa energía. Si yo vengo a sentarme a dictar así, hola, ¿cómo están, señores? Buenas noches, otra vez acá, 2 horas sentados, un jueves en la noche. Ustedes van a la media hora van a decir, oye, de verdad, no podríamos estar en la calle, es jueves de patas, porque tú contagias esa energía. Y es importante que esa energía la mantengas clara. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué quiero enseñar? ¿Por qué quiero estar aquí? No soy buena en Padlet. No te preocupes, Kelly. Cuando yo empecé, yo tampoco era buena en Padlet. En verdad, en nada digital, tenlo por seguro. Pero, mis buenas noches, no pude asistir a la primera clase para mi asistencia. Y de, marca la segunda. No te preocupes. Igual en el Classroom vas a encontrar el PPT y vas a poder ponerte al día sobre lo que hicimos. Está la grabación de la clase también. Si la quieres ver, tienes toda la clase como si estuvieras en vivo. No te preocupes, Susi. Pueden ver la primera clase en video y lean las lecturistas que les dejo para que puedan ir, para que puedan ir poniéndose al día, para que puedan ir no perdiéndose de la hilación de lo que estamos conversando. Lo bueno es que lo que hemos trabajado hoy está relacionado, pero igual es como que una sesión que habla de digitalización. Entonces no es que nos hemos perdido de mucho. Y el video está ahí, así que van a poder ponerse al día sin problemas. No, gracias a ustedes, de verdad. Gracias, Rocío, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por asistir, por acompañarme, por conversar, por participar. Yo sé que a veces en la virtualidad no es tan fácil la interacción, pero se trata, ¿no? Tratamos de hacer lo que podemos, no podré escuchar a los 60 que somos, pero por lo menos puedo tratar de escuchar a 5 o 6 y ir conversando poquito a poquito. No les quito más tiempo, son 8:45, vayan a descansar, mañana es viernes, el cuerpo lo sabe. Así que un gustazo haberlos tenido y muchas gracias por estar aquí conmigo. Buenas noches, muchas gracias a todos los participantes. Los invitamos a llenar su registro de asistencia y a encender sus cámaras para tomar una foto con la profesora en esta segunda clase. Y como lo dijo la profesora, los que no se pudieron ingresar a la primera clase, en el Classroom están las actividades que mandó, están los videos para ponerse al día, más la tarea que tienen pendiente hoy. Profesora, muchas gracias. Mientras encienden sus cámaras, me encantó la ley del sándwich. Lo tomaré en cuenta. De verdad que Funciona. sí. Y también hay otra que dice 3 cosas positivas y una oportunidad de mejora. Eso hace Muy que la otra persona esté más receptiva. La otra clase seguimos conversando de eso. Hay bastantes tips, no se preocupen. Voy a estar atenta. Vamos a esperar que enciendan sus cámaras. Muchas gracias por participar. Rosa, Kelly encendió su cámara. Susi, Natalia, participó bastante Natalia. Mel Torres, Catherine, bienvenidas. Aide, Rocío, Ana María. A ver, los demás, ¿por qué no encienden sus cámaras? Vamos a ver, Leslie, tu cámara ya. Flor, Beatriz, Charón, Jorge, Cele, Crisel.
¿Dónde están? Lidia, Hernán. A ver. Ana María Mendoza encendió su cámara. Lisbeth Córdoba. Ajá, vamos a esperar para tomar la foto. Carmen, Flor, ¿dónde anda? Beatriz. Jorge encendió su cámara. Gian también. Liliana Ramos. Grisel Sánchez también encendió su cámara. A la cuenta de... Vamos a sonreír alegres con este aprendizaje en la segunda sesión con la profesora Juliana. A la cuenta de 1, 2, 3. Listo. Listo. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias a De verdad que sí, que tengan ustedes. buenas noches. Nos vemos la otra semana. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Nos vemos. Bye bye. Bendiciones. Voy a enviar sus Gracias. tareas. Muchas Bendiciones. Buen fin de gracias. semana. Bendiciones. Gracias. Igual. Descansen. Gracias. Bye.